carreras 3+1 en uid.edu.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. (7:52) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al exministro de Energía, exsecretario de la OPEP, doctor René Ortiz Durán, y el ingeniero Raúl Ortiz, experto petrolero con amplia experiencia. Les invitamos para hablar lo que está sucediendo en el mercado petrolero mundial. Leíamos esta mañana, en medio de un mercado tan volátil que cambia casi minuto a minuto, los precios del petróleo, tanto los referentes del Brent en el Mar del Norte, cuanto el WTI, que es para nuestro crudo, que oscilan entre 86, 87 hasta 93, 94 dólares en el último mercado. Es decir, hay en esta volatilidad. En todo caso, ha subido en el caso ecuatoriano frente a lo que estaba presupuestado. ¿Cómo ve este panorama, doctor René Ortiz? Muy buen día. Hola, buenos días, Miguel. ¿Cómo está usted? Buenos días, Raúl. Un placer saludarte y comentar de la siguiente manera. Yo creo que vale la pena hacer una pequeña aclaración para comenzar. El WTI es un índice de precios al que se unen muchos petróleos que se venden en el mercado, y particularmente en el mercado del NYMEX, del New York Mercantile Exchange, ¿no?, que son cotizaciones. Es decir, simplemente no ha pasado todavía esas cotizaciones a ser transacciones. El momento en que pasan a ser transacciones, ahí se comprueba el precio que realmente significó para un cargo que se levantó en Loalao esta mañana, ¿no? Es un referente. 350,000 barriles. A ese precio de hoy, a la hora precisa de hoy, reporta la compañía Trading, que reporta al Banco Central, y ese se registra como un verdadero precio para el definir los ingresos estatales que se generan por esas exportaciones. Cabe esa aclaración porque se han hecho muchas especulaciones respecto de la cantidad de ingresos adicionales que se pueden alcanzar con los precios que han oscilado de una manera bastante volátil en los últimos días como resultado de las amenazas fundamentalmente de Irán de detener el paso e interrumpir el tráfico de tanqueros petroleros por el estrecho de Hormuz. Bienvenido al ingeniero Raúl Ortiz a ver su primer comentario respecto de lo que pasa con los precios del petróleo en las actuales condiciones en el mercado internacional. Buenos días, Miguel, a usted, a René Ortiz, como está, mucho gusto, y también a la audiencia en general. Mire, los precios es obvio que están a la subida, por cuánto tiempo no se sabe, ¿ya? El precio estabilizado solamente va a ocurrir cuando se resuelva el problema del estrecho de Hormuz, ¿ya? Aquí habían dos problemas en el precio. El primero es la caída de producción por la salida de producción de Irán. Irán produce alrededor de 3.5 millones de barriles por día. Eso, gracias a Dios, está compensado con el superávit de producción que había en el mundo, de cerca de entre 3.5 y 4 millones de barriles. O sea que eso no afectó grandemente al precio. Lo que está afectando al precio es el cierre parcial ahora, o no sé si será total, del estrecho de Hormuz, por donde pasa 20% de todo el petróleo del mundo, principalmente afectando a los países asiáticos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a demorar eso? No se sabe. La única referencia que tenemos nosotros es el presidente Donald Trump, que dijo que entre 4 y 5 semanas esto se iba a resolver, y ya ha pasado una semana, ¿ya? Lo que se está haciendo ahora, están degradando
básicamente toda la marina, toda la fuerza aérea, ¿ya? Para después tendrán que rescatar o dar libre paso al estrecho de Hormuz. De eso depende el precio del petróleo a más largo plazo. De cualquier manera, doctor René Ortiz, estamos sujetos a lo que sucede en Medio Oriente por estos conflictos, las acciones de Estados Unidos e Israel, de manera especial contra Irán, y las respuestas de Irán a países árabes. Bueno, en efecto, lo que hemos visto son amenazas fundamentalmente de Irán sobre el estrecho de Hormuz y cómo este podría alterarse. Es fácil entender, un tanquero hundido transversalmente en el estrecho bloquea totalmente el paso. Claro, esas amenazas de Irán no han sido todavía cumplidos y ojalá que nunca se cumplan, ¿no? Porque evidentemente esto causaría una convulsión en el mercado petrolero internacional, porque los mercados automáticamente reaccionan. Si ahora que no hay una interrupción del paso por el estrecho de Hormuz, los mercados están volátiles, están nerviosos, y entonces vemos nosotros que inclusive algunas predicciones han ido exageradamente. Dice, si es que esto no se resuelve en breve plazo, esto va a llegar a $200 por barril. Absurdo total, porque como acaba de señalar Raúl, ya había antes de la crisis de Irán, ya había antes de la guerra con Irán, una sobreoferta en el mercado. Ya estaba definida la sobreoferta. Todos sabíamos que había suficiente petróleo para abastecer el mercado en cualquier circunstancia. Y este exceso, esta sobreoferta de petróleo en el mercado estaba siendo controlada por la OPEP y los llamados, un grupo adicional de los OPEC Plus. Entonces, entre los dos habían definido una manera de controlar, en cierto modo, la sobreoferta. Pero hace dos días también hubo una decisión de la OPEP, en el sentido de meter 250,000 barriles adicionales, que ya estaba pensada que debía entrar en el mercado, precisamente para evitar toda tendencia que puede empujar los precios hacia arriba. Y entonces, ahora, sumados los dos, prácticamente nosotros tenemos que entender que está más tranquilo el mercado, está menos nervioso el mercado petrolero. Pero claro, los apostadores, por supuesto, este es su día, este es su momento. Los apostadores en el mercado de futuros fundamentalmente están funcionando muy, muy activamente, porque aquí es cuando se hace dinero, cuando se especula que va a subir más o cuando se especula que va a caer el precio de una manera más precipitosa. Entonces, de esto ya hemos vivido experiencias anteriores y no hay que asustarse, pero lo que sí hay que tomar en serio es el tema de la conversión de esos barriles que se cotizan, de esos precios de los barriles que se cotizan en el mercado, monetizados, cuando se convierten realmente en moneda. Y entonces, eso es lo que ese registro lo lleva el Banco Central. Porque el momento en que un barco ha terminado de cargar embalado, sea napo o sea crudo napo o sea crudo oriente, ese instante se registra el verdadero precio y vamos a compararlo con el del día anterior, porque también hay un cargamento anterior, y vamos a compararlo con el de la semana anterior, y ahí vamos a ver los incrementos de ingresos de los que se beneficia el Ecuador. Sin embargo, una aclaración final. Sin embargo, el Ecuador también es un importador de derivados. Y como importador de derivados, automáticamente los derivados reflejan el aumento de los precios del crudo, de la materia prima, que es antes de refinarse. Se refleja automáticamente en los precios de los derivados gasolinas, diésel, GLP, etcétera, etcétera. La diferencia es que estos toman más tiempo. Generalmente entre 60 y 120 días es el periodo en el que verdaderamente estos precios se van ajustando en el mercado. Los precios de los combustibles, los precios de los derivados del petróleo. Y como Ecuador no compra todos los días petróleo, derivados del petróleo, no.
El Ecuador compra cargamentos por 3 meses, 6 meses, lo que pueda almacenar en territorio ecuatoriano. De esa manera es como se abastece de combustibles. O sea, no tiene una relación directa con los precios del día y los precios del minuto. Ingeniero Raúl Ortiz, lo que señalaba el doctor René Ortiz, esto de la conversión, ¿cómo efectivamente tiene que contabilizarse para beneficio del país? Yo estoy de acuerdo con René. Se va a contabilizar al momento de la venta, cuando ya se registre el verdadero precio, y eso fluctúa incluso durante el día muchas veces, ¿no? Incluso ese crudo Correcto. Que sale de un sitio para acá es revendido varias veces antes de llegar. O sea que cuando sale el crudo no saben cuándo lo va a vender. Cuando llega así, como dice René, se va a registrar ese precio. Pero de todas maneras, la tendencia actual es a la subida, la tendencia previa es a la bajada. Y si se arregla esto del estrecho de Hormuz, que es el único problema que hay ahora, el petróleo puede bajar sustancialmente, ¿ya? Fíjense ustedes que está tan nervioso el mercado que ayer bajó de 117 pico a 87, $30, ¿ya? En minutos, en esas proyecciones, como dice René, ¿ya? Pero entonces eso también quiere decir que si se arreglan los problemas estos logísticos, se los ponen bajo control, petróleo también puede bajar de 87 a $50, a 57, que es lo que estaba antes. La tendencia del mercado mundial es a la baja, estaba hacia la baja porque hay una sobreproducción y hay países que van a meter más petróleo y son en Sudamérica, ¿ya? Guyana, Brasil, Argentina. Entonces, todo va hacia mayor producción y a menor y rebaja de las importaciones. Ahora, en el caso ecuatoriano, más allá del precio que se refleja en el mercado internacional, ¿cómo recuperar las capacidades, doctor René Ortiz, en condiciones complejas, con la caída de la producción petrolera, falta de recursos de Petroecuador, colapso? Vea lo que sucede en la refinería de Esmeraldas, virtualmente paralizada totalmente. ¿Cómo recuperar esas capacidades? Bien, ese es para mí el gran desafío del presidente Noboa. Digo un desafío porque puede utilizar como parte de este desafío, puede utilizar la posición geográfica de Ecuador. Y la posición geográfica de Ecuador en el mercado mundial es una posición muy privilegiada. Está en Occidente y prácticamente mirando hacia el Pacífico. El Pacífico es el futuro. Y cuando hablo de desafío es porque es para el futuro. Estamos pensando en toda la tesis del plan Noboa, que fue planteada en los Emiratos y que fue planteada también en Europa. Está invitando a los inversionistas y les dice, vean, el plan mío es aproximadamente 42 mil millones de dólares en energía. Esto es solo energía y minerales. Esto es energía y minerales, que hay los energy minerals y los energy fossils. Entonces, dice, esto es para el Ecuador. Para nosotros es una inversión gigantesca, por primera vez planificada de esta dimensión. Para el mundo petrolero todavía puede ser pequeño, son cantidades pequeñas, pero esto hay que entenderlo como el desafío. Y este desafío se hace sin el monopolio. Quiero esto señalar clarísimamente, y con usted lo he hecho en algunas ocasiones, Miguel, el desafío para reinsertar a Ecuador en el futuro, poniendo todo el potencial petrolero, el que existe en el suroriente del Ecuador, el que existe en el piedemonte de Ecuador, el que existe en la costa de Ecuador, en toda la parte que corresponde a la cuenca Progreso, y el que existe costa afuera. Todo ese potencial gigantesco, solo en petróleo y gas, ese se logra sin el monopolio. ¿Cuál es el monopolio? El Estado, la empresa estatal, Petroecuador. Con Petroecuador, por ahí no es el camino. El camino, si es por ahí, si es que alguien está pensando que el camino es con Petroecuador, está equivocado. Está equivocado porque
evidentemente es un mal socio para cualquier empresa que esté pensando invertir en el Ecuador. El de Petroecuador es un mal socio y las pruebas al canto. No puede salir del estancamiento que lleva en la producción de petróleo, del estancamiento que lleva en la generación, en el transporte, en la optimización del transporte por oleoductos, en la optimización, en el desafío que tiene en relación con la refinación. Todas estas propuestas que hemos escuchado en los últimos meses, ¿no?, muestran que hay un estancamiento por parte de la estatal. La estatal petrolera es el obstáculo del desarrollo de la industria del Ecuador, de la industria del petróleo y del gas natural y de la electricidad, de energía, sea esta de origen renovable o no renovable. Ese Petroecuador y las estatales de SELEC son el obstáculo del desarrollo de este país y el obstáculo para que los inversionistas respondan favorablemente. Ellos no quieren ser socios de Petroecuador, ellos no quieren ser socios de SELEC, ellos no quieren ser socios del Estado. Pueden ser contratistas del Estado y para eso existen las fórmulas. Y esta es la fórmula universal. Contratos. ¿Contratos de qué? Contratos en el caso de petróleo y gas natural, contratos de exploración y producción de petróleo. La fórmula más universalmente utilizada es la de compartir la producción. Porque al compartir la producción se genera propiedad y una compañía, un inversionista quiere propiedad de la producción. Hoy en día, con esa modalidad de contrato de prestación de servicios, la compañía no tiene propiedad del bien que ha descubierto, del bien que ha desarrollado, del bien que está monetizando a futuro. No tiene propiedad, entonces no es un incentivo. Podemos tener el mejor plan del mundo, pero con esa modalidad de contrato, existente, no se puede atraer a los mejores inversionistas. Tal vez podamos, entre comillas, traer un poco de apostadores que por supuesto no faltan en ninguna industria. Entonces, en ese contexto, termino señalando el gran desafío que tiene el presidente de la República, después de haber planteado, tanto en los Emiratos como en Europa, ese plan de 42.000 millones, que es gigantesco, por supuesto. El gran desafío es sin el monopolio del Estado. Ingeniero Raúl Ortiz, a ver, ¿qué hacer y cómo recuperar las capacidades en el Ecuador, con Petroecuador, como ha señalado el doctor René Ortiz? En condiciones complejas, cada vez peor, menos producción, mal manejo, instalaciones viejas, como la refinería estatal de Esmeraldas. Sí, yo comparto que Petroecuador tiene enormes problemas, ¿ok? Y que requiere una reestructuración estructural, ¿no? Nada de manito de gato, como se dice, algo así, ¿no? Desde sus bases. Pero yo creo que el problema reside más arriba todavía, que es política petrolera, ¿ya? Y la política petrolera se hace a nivel de ministerio, ¿ok? Petroecuador es una ejecutora de la política petrolera, pero no solamente un actor de la política petrolera, ¿ya? Tenemos también las compañías privadas, tenemos también contratos de servicio que en gran parte ellos manejan una buena parte de las inversiones y algo así, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de este asunto de los 41.000 millones, yo quiero llamarlo más una especie de aspiraciones que de plan, ¿ya? Porque el plan debe decir el qué, cómo y cuándo, ¿ya? El qué está ahí, el cómo no está ahí. Entonces, el cómo no va a venir la inversión mientras no se hagan cambios estructurales al asunto, por ejemplo, de esto, de que solamente pueden invertir en excepción, gran excepción. No, eso tiene que salir. Nadie va a invertir en la refinería de Esmeraldas cuando dicen que usted invierta 2.000 millones y se la opera Petroecuador, que prácticamente está acabando con esa refinería, ¿no? Entonces, no tiene sentido contratos de prestación de servicios para hacer inversiones de alto riesgo. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que cambiar, pero eso es más política petrolera, eso es más un plan petrolero de renovación nacional integrado, exploración, producción, transporte, refinación,
todo eso, pero eso tiene que hacerse a nivel de ministerio, ya, más que en Petroecuador para su ejecución. Pero en todo caso, ingeniero Ortiz, ¿qué hacer con Petroecuador en estas condiciones? Bueno, con Petroecuador, qué sé yo, es para romperse la cabeza. Mire, con Petroecuador tiene que hacer cambios profundos. Yo alguna vez he dicho, y tal vez es criticable, Petroecuador, como la que conocemos, debe de desaparecer para nacer una nueva Petroecuador, muy diferente a la que tenemos. Esa nueva Petroecuador debe de tener libre de acción política, tiene que ser bastante autónoma, ya, tiene que tener un directorio, ya, no de delegados del presidente, sino un directorio de ejecutivos de varias fases y un delegado del presidente, a donde el directorio diga, no estoy de acuerdo con eso, negado lo que está proponiendo el ministro o lo que sea. No, tiene que tener recursos y tiene que pagar bien a su gente. Ese es uno de los puntos más álgidos, ¿ya? El técnico petrolero afuera gana 3 veces lo que gana en Petroecuador, pues entonces, ¿quién va a quedarse en Petroecuador? Los buenos se los llevan y los que no tan buenos se quedan, pues, ¿no? Entonces, es un cambio estructural enorme desde la fundación de la compañía. Doctor René Ortiz, ¿cómo adoptar más allá de la situación que se ha analizado de Petroecuador esta política energética, esta política petrolera que necesita el país, que dé certidumbre, que dé estabilidad y no inestabilidad como han sido los cambios administrativos? Hay 2 señales que hay que dar. Una de coyuntura en este momento, aprovechando las circunstancias de la guerra en Irán, es una señal de coyuntura. ¿De qué? De apertura. Ya el plan ha sido lanzado y, como dice Raúl, pues no necesariamente es un plan, son unas aspiraciones. Muy bien, ese hay que darle una señal al mercado internacional firmando, por ejemplo, la concesión del campo Sacha. Eso es clarísimo. Y esto lo venimos discutiendo desde hace muchísimos años, que el campo Sacha debería pasar a ser concesionada por una empresa privada, y simplemente hay que devolver ese campo, creo que ya está devuelto, al Ministerio de Energía, que es el que debe llevar adelante el proceso de concesionamiento de ese campo para aumentar la producción. ¿Por qué? Porque en este momento lo que hay que aprovechar es las circunstancias de la guerra para aumentar, para ubicarse en el mercado petrolero. Ecuador tiene esa ventaja comparativa en el mercado petrolero de la costa oeste, no de la costa este ni de la del Golfo. Ahí compite con otros crudos, y particularmente con crudos súper pesados o extra pesados venezolanos que están entrando al torrente de barriles que entran al mercado de Estados Unidos, por ejemplo. Pero en la costa oeste, Ecuador tiene una ventaja competitiva enorme con sus crudos, con los dos, con el Napo y con el Oriente. ¿Por qué? Porque no tienen que cruzar el canal de Panamá. En cambio, los crudos venezolanos del Megray tienen que cruzar y tienen que pagar, por supuesto, y se hace menos competitivo, aun cuando las cantidades puedan ser mayores, o sea, los volúmenes para atraer ese mercado, para comerse ese mercado, son mayores que los que tiene Ecuador. Pero el Ecuador puede decir, bueno, en los próximos meses, en los próximos 2 años, yo puedo meter 30,000 barriles más del campo Sacha, que es lo que estoy poniendo como por ejemplo. Y esta es la señal, dice, voy a hacer un contrato con ellos. Voy a hacer un contrato de concesión, pero o sea, transformar esta aspiración, este plan planteado a los inversionistas en el mundo, en Europa y en los Emiratos, transformarlo ya en hechos. Entonces dice, empecemos por y tenemos algunos con los que podríamos comenzar también. Y luego, pues, evidentemente, hay una cantidad enorme de proyectos, por ejemplo, Sur-Oriente. Sur-Oriente es una cosa maravillosa, que se quedó planteado, ¿no? Está definido 5 bloques en el extremo suroriental del Ecuador, y de esos 5, 4 ya tienen, por ejemplo, una barrera que siempre ha tenido en estos momentos la industria petrolera, que es la barrera de la
consulta previa. Ya están hechos en 4 de los bloques, de esos 5, ya está hecha la consulta previa. Falta uno más. Y con esto se podría lanzar, ese sí, un auténtico Exploration and Production Contract. Entonces este podría ser uno de participación, nuevo, no, por supuesto ya lo probamos y fue un éxito. Fue cuando más compañías petroleras tenía el Ecuador trabajando, y de las grandes. No, medianas y grandes, no pequeñas como tenemos en este momento, que son compañías que están trabajando y han venido trabajando aprovechando de las circunstancias. Dice, le invito a Intercampos 2, Intercampos 1 y así sucesivamente, que son salidas de emergencia, salidas para poder mostrar que todavía estamos contratando aumento de la producción en estos campos. Pero no estamos hablando de eso, porque el desafío que estamos hablando es sin la estatal. Estamos hablando de un desafío directamente, el Ministerio de Energía contratando el concesionamiento con modalidad de contrato de participación de la producción, que ya fue probado y que funcionó perfectamente, y esto está esperando el mercado. Y para eso hay que hacer unos cambios, y tiene la oportunidad del gobierno, los cambios que hay que hacerlos en la Constitución, en las leyes, y esos están planteados, ya están ahí, están en manos de la legislatura. O sea, es cuestión de empujarlos, impulsarlos. Y entonces, el lanzamiento ya está dado desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual. Ahora vamos a los hechos, vamos a las acciones. Y las acciones es, ¿cuál es el primer proyecto? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? De un listado gigantesco que está ahí, incluyendo el famoso y el más importante plan del presidente de la República que lanzó durante su campaña sobre las líneas de transmisión. Esas están bloqueadas por las estatales eléctricas, y entonces no se mueven, no se hace la conversión. Y entonces todos los días tenemos problemas de apagones, de los pequeños, no de los grandes que vivimos y experimentamos en el 2024. Entonces, por ejemplo, ¿en qué estado está en la construcción de la gran conexión con Perú? Ahí hay un 500 voltios, es una gigantesca línea de transmisión que está financiada inclusive por una organización como el BID, ¿no? Y la plata está ahí. Y entonces, por el lado peruano, puede ser que estemos tropezando con alguna inestabilidad momentánea debido a la política en Perú, pero estos proyectos tienen que mantenerse al margen de los eventos políticos que generan estas inestabilidades en los dos países. Afortunadamente Ecuador está bien desde ese punto de vista de estabilidad y puede seguir impulsando. Y entonces hay que llevarlo adelante. Alguien tiene que llevar la batuta de la transmisión entre Ecuador y Perú, porque esa es importantísima. Ya vemos que se está lanzando un proyecto nuevo de 400 megawatts con abastecimiento de gas natural. ¡Perfecto! Bienvenido. ¿Por qué? Porque el gas natural es el combustible sustituto natural del petróleo. Y esto abre las oportunidades y, por supuesto, las abre fundamentalmente en el Golfo de Guayaquil, no las abre fundamentalmente en la costa afuera. Nosotros tenemos tirada ya una línea sísmica de varios kilómetros en la costa del Pacífico de Ecuador y muestra interesante potencial gasífero. Ingeniero Raúl Ortiz, ¿cómo enviar mensajes de confianza y plasmar planes estables, concretos, reales, que permitan avisorar cambios por un lado y por otro que generen recursos para el Estado ecuatoriano? Mire, no sé si vamos a ser un poquito duro aquí, ¿ya? Pero tenemos que ser muy sinceros, ¿ya? Los mensajes no son suficientes, ¿ok? Yo hablo como del lado del inversionista. Yo fui gerente de inversiones por Latinoamérica y África en una compañía major, ¿ya? Yo quiero ver acciones. Ecuador no está en condiciones para esperar una gran inversión como tal. Hay que, en una forma muy elemental, ¿ya?, componer lo que se descompuso, pues. Se sacó a las compañías, se tuvieron que ir Oxy, se ha tenido que ir Petrobras, se ha tenido que ir EDC, las sacaron, las empujaron, pero no han cambiado las condiciones por las que se fueron ellos.
O sea, principalmente el respeto a los contratos. En segundo lugar, se ha empeorado la situación. El ITT es una barbaridad. Dice, vamos a invertir 500 millones en explorar en el oriente, pero ese otro campo de arriba que era el Estado, prácticamente lo están cerrando, pues, ¿ya? Entonces, esas cosas no ayudan en lo absoluto, pues, a atraer a la inversión. Yo creo que al menos que se hagan cambios, básicamente usted me va a decir, bueno, ¿y qué cambio? Yo no le voy a decir exactamente qué cambio. Lo que yo quiero decir como inversionista sería, ya, blíndenme los futuros contratos petroleros, blíndenmelos, ¿ya? Que es lo que ha hecho Perú y está recibiendo a pesar de tener 10 presidentes creo en 5 años, ¿ya? Blíndeme. Eso va a tener que cambiar la ley de hidrocarburos, el ministro va a tener que ir a pelear al Congreso, va a tener que hacer una múltiples cosas. Lo del ITT también debe de haber, porque si usted fuera aquí, póngase usted en mi lugar, yo tenía, hay una equivocación, las compañías no tienen dinero ilimitado y solamente cualquiera invierte. Yo tenía que ir a competir por Latinoamérica en mi inversión con gente, vicepresidentes de Europa, de Asia, de todo eso. Entonces yo tenía, ya ellos me iban a hacer en contra de lo que yo quiero invertir. Entonces, Ortiz, ayúdenme. ¿Qué hacer con el ITT, por ejemplo, concretamente? Bueno, mire, con el ITT, yo diría pedir una moratoria. ¿Cómo hacerla? No sé exactamente cómo. Yo es difícil que eso se elimine, una cosa que ya fue hecho por un referéndum popular. Pues sí se puede hacer una moratoria de unos 5 años, ¿no? Por la situación emergente que se encuentra en el país. ¿Cómo hacer? Yo no lo sé. Pero eso, el ITT no puede. En el ITT estamos ahorita prácticamente al punto casi de quiebra del sistema. Cuando el petróleo se va a 50 o 40, prácticamente quiebra el sistema petrolero ecuatoriano, especialmente a nivel de Estado. Ya, con el ITT se va a perder cerca de 45,000 barriles más, digamos, y de golpe, porque ya le quedan solamente 2 años, se habían puesto un plazo de 5 años para hacerlo, y ya han pasado 3, o sea que en 2 años se va a tener que cerrar esos 20, y va en esa dirección. Ya han habido incluso solicitudes ya para traer contratistas para cerrar el ITT. Entonces, esas cosas es una barrera tremenda. Si yo voy y presento al chairman de la compañía que yo trabajo, señor, no sea tan ingenuo, pues, ¿ya? Ayer se descubrió un campo, está produciendo, lo cerraron. ¿Qué te quita a ti de que también no te van a cerrar el campo en el que yo voy a invertir bajo ciertos aspectos, ¿no? Entonces, son asuntos, seguimos hablando, son asuntos profundos. Tenemos una enfermedad grave que le estamos dando Tylenol, ¿ya? Esa enfermedad se sigue corriendo, y el asunto que dijo René de las refinerías es terrible. La refinería es terrible porque eso nos está quebrando. Estamos exportando petróleo a 80 o a 90, vamos a importar crudo refinado de 150, ¿no? Entonces no sale la foto. Doctor René Ortiz, ¿cómo corregir? A ver, la política, ¿cuánto ha dañado aquí en el país el caso del ITT? ¿Qué se puede hacer? Ya con pronunciamiento popular le hicieron votar a la gente de que había que cerrar en medio de inmensas necesidades. Yo creo que el planteamiento de buscar una salida legal, por ejemplo, por la vía de moratoria. Moratoria es una buena vía, lo plantea muy bien Raúl. Esto es fácil de decirlo, esto es fácil de trazarlo como política. Espérense, aprovechemos las circunstancias, vean cómo está el mercado mundial, vean la guerra, y esto no tiene una perspectiva de corto plazo, a pesar de que el presidente Trump tiene en realidad corto plazo, porque ese es el tiempo que le da la decisión que él ha tomado, ¿no? Si se pasa de ese plazo, tiene que pasar a una decisión posterior con apoyo de la legislatura, del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, estas son las oportunidades que hay que aprovechar. Este es el momento. Entonces, lancemos la tesis, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo? Por ejemplo, en el caso del ITT, lancemos una tesis, una política de moratoria por el momento. Perfecto, moratoria por cualquier número de años. En el caso de la refinería, tenemos que retomar
el interés que hubo para la repotenciación de la refinería, que incluía una unidad de conversión, de alta conversión de 40,000 barriles. Eso estuvo listo y, por supuesto, desde el punto de vista conceptual, estaba ahí. Ahora hay que invitar nuevamente a las compañías, a los interesados, a los inversionistas, en tomar el proyecto como tal, que permitía al inversionista manejar la refinería desde el punto de vista de las transformaciones tecnológicas de unidades, de partes, de piezas, etcétera, que tienen que ser cambiadas, y la construcción de esta unidad de alta conversión. Esto estaba definido. Se quedó pendiente porque se acabó el gobierno. Simplemente son periodos gubernamentales. Lamentablemente esa influencia estatal es de la que hay que deshacerse lo más pronto posible, porque le tiene obstaculizado el desarrollo de la industria del petróleo de Ecuador. Eso en el caso de las refinerías. En el caso de los oleoductos, bueno, pues los oleoductos tienen que cambiar de ruta, ya está definida. Necesitamos hacer una nueva ruta. El río también tiene que ser desviado. Claro que tiene que ser desviado. ¿Que se puede desviar un río? Por supuesto que se puede desviar un río. Se ha desviado un río como el Yangtze, que es un gigante. ¿Cómo no se va a poder desviar un río como el Coca, ¿no? Esto es ingeniería conocida, la desviación de un río para poder aliviar los problemas de escombros que se van acarreando en estos embalses que se han preparado para la planta de generación de Coca-Cola Sinclair. Y así sucesivamente. Tenemos que cambiar la ruta. Todo esto son es plata, se necesita más dinero y más dinero. No hay dinero, no lo puede realizar Petroecuador. Afortunadamente tampoco lo puede realizar SELEC. Entonces tenemos que hacerlo con inversionistas privados por concesiones de tramos, de cosas, de proyectos por tramos. Si se necesita la desviación del río del río Coca, una concesión, hay que hacerlo separadamente, no hay que mezclarlo, no hay que juntarlo, porque empiezan a juntarle esto con el cambio de ruta de los oleoductos. No. Hay que hacer proyectos separados que inviten al inversionista a tomar la decisión de ser concesionarios de un relanzamiento de la repotenciación de toda la industria energética del país, que es lo que estamos esperando. Y entonces hay que dar las señales. Sí, las señales son buenas, hay que mostrarlas con acciones. Entonces hay que contratar y seguir contratando. Claro, el problema, vemos que en lugar de avanzar en una sola dirección, aquí ha habido instituciones como la Corte Constitucional que no han contribuido. Allí está como clavo en la Constitución lo del arbitraje internacional. ¿Quién viene a invertir $1 con esta justicia corrupta que aquí casi la Corte Constitucional obliga a que se sometan a la justicia corrupta ecuatoriana? Sí, esas son parte de las modificaciones que tiene que manejar la legislatura, y son conocidas, y las puede manejar, las pueden cambiar, y tenemos afortunadamente todavía una mayoría. Se puede mejorar la mayoría legislativa para poder alcanzar las reformas legales que se necesitan, que pueden acomodar perfectamente el ambiente legislativo, el ambiente jurídico del Ecuador para las circunstancias que existen en este momento en el mundo. Es decir, no es que estamos bloqueados, no podemos hacer nada. No, señor, tenemos oportunidades y tenemos la oportunidad de cambiarla inmediatamente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos mayoría. O sea, el gobierno tiene una mayoría, pues puede mejorar esa mayoría, por supuesto, pero hay que hacerlo. Y lo que no estamos viendo es que se haga. No hay acción para que los inversionistas dicen, ya despertó el Ecuador. Entonces dices, no solo ha sido un plan, aquí vienen los proyectos en acción. Para esto yo pienso que el Ministerio de Energía y Minas, que es y Ambiente y Energía, que es el que tiene que manejar toda esta materia, tiene que hacerlo no con la gente del ministerio. Tiene que formar unos task force, tiene que formar esos grupos especiales de trabajo. Ya se hizo en el pasado, no es una novedad, ya se hizo en el pasado, y entonces se puede volver a realizar, porque esta es la forma de atacar varios proyectos a la vez, formando grupos de trabajo como task force, como se conoce en inglés. Ingeniero Raúl Ortiz, en definitiva, ¿cómo
aprovechar esas oportunidades con proyectos concretos, no solo con anuncios? ¿Cómo pasar a los hechos? Bueno, aquí es el asunto, es que el proyecto, si es que no se cambian las condiciones para la inversión, no importa el proyecto, pues te pueden poner una cosa lindísima, pero si tú tienes miedo que te vayan a quitar el campo después, ¿ya? No vas a invertir. Ahora, lo que dice René, estoy en plena razón, ¿ya? Aquí falta experticia, no se sientan mal, ¿ya? Aquí se necesita traer expertos, no a mí por si acaso, ¿no? Es de traer expertos, por ejemplo, en el asunto que estamos hablando de cómo armar un plan de crecimiento que sea competitivo con planes de otros países, que sea con los términos mejores porque el riesgo del Ecuador es más alto. ¿Ya? El asunto del Golfo está empantanado, están tratando de reparar un pozo aquí, un pozo allá, pero es una riqueza que puede resolver el problema de electrificación, ¿ya? Pero eso es complejo porque es muy integral. Eso incluye exploración, producción, transporte, generación eléctrica, posiblemente otras ramas. Eso no hay esa experticia para que alguien pueda poner un plan. Lo siento, en Ecuador, traigan otra compañía, una compañía que sí tiene experiencia, que tiene esto, y comiencen a armar esos tipos de proyectos grandes con los cuales puede uno sentar con una compañía grande, ¿verdad? Y decir, ya, muy bien, ok, este es el gas, pero ¿quién me lo compra? ¿Y a cómo me lo van a comprar? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuáles los contratos lo toma o lo paga? ¿Ya? Esos son detalles que no se los hace. Entonces, lo que tenemos son enunciados, pero los enunciados ni la buena voluntad, no. Esos viajes, por ejemplo, son buenos los viajes del presidente. Abre la puerta. ¿Ya? Pero la puerta abierta no quiere decir que después tiene que traer al otro que entra por la puerta y pone las cosas en la mesa. Estas son conversaciones técnicas, económicas, no son solamente conversaciones diplomáticas. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis. Allí están las sugerencias, ojalá se tome debida nota para avanzar con las políticas energéticas en el Ecuador de manera urgente. Muchas gracias al doctor René Ortiz y al ingeniero Raúl Ortiz por su aporte. Mucho gusto. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la experta en lavado de activos, doctora Jenny Andrade. Temas de interés como el lavado de activos que están vinculadas a estructuras del crimen organizado y también a personas políticamente expuestas. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.